Hay fechas en la historia del arte que seguramente muchos habrían querido presenciar: la construcción de las pirámides de Giza en el tercer milenio a.C., la edificación y labra del conjunto escultórico del Partenón de la mano de Fidias en el siglo V a.C., el concurso de las puertas del Baptisterio de Florencia de 1401, el París de inicios del siglo XX, en plena efervescencia de las vanguardias. Pero hoy debemos irnos a un día muy concreto, al 21 de abril de 1211, momento en que se celebra por todo lo alto la consagración de uno de los edificios más emblemáticos al que cada año afluyen miles de peregrinos que, al contemplar su imponente fachada, se arrodillan e incluso se tiran al suelo en señal de honda satisfacción por el largo viaje emprendido. Hablamos de la esplendorosa Catedral de Santiago de Compostela. Sed así bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte, queridos espectadores, uno en el que os ofreceremos un viaje no tan largo como aquel que caminan miles de almas caritativas, a veces desde zonas tan alejadas de Compostela como Polonia. Ahora bien, el recorrido que tenemos preparado para vuestro gozo y reflexión os permitirá comprender por qué lo que era inicialmente un culto local gallego termina convirtiéndose en una de las empresas devocionales con mayor repercusión a nivel mundial. Con el objetivo de lograr un entendimiento más completo, hemos decidido dividir su análisis en dos vídeos que ayudarán a asimilar mucho mejor las ideas que se comenten. La primera parte abarca, además del contexto histórico-artístico que nunca puede faltar, desde los inicios prerrománicos de la basílica hasta la campaña constructiva del arzobispo Diego Gelmírez del siglo XII. La segunda, como podréis suponer si conocéis un poco el programa de la Catedral Compostelana, tiene como gran eje rector el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, al que seguirá, a modo de cierre, un apartado no menos largo centrado en las nuevas obras, remodelaciones e incluso reconstrucciones proyectadas en tiempos posteriores al románico, como el gótico, el renacimiento y, sobre todo, el barroco, cuyo máximo hito en este ámbito fue, sin duda, la fachada del Obradoiro. Aclaradas las directrices que regirán los dos vídeos con que cubriremos la Catedral de Santiago de Compostela en el canal, es hora de desplazarnos en la máquina del tiempo unos 1000 años al pasado. ¿Nos acompañas en este milenario periplo? El Códice Calixtino, manuscrito miniado de hacia 1137, que contiene el más antiguo texto del Liber Sancti Jacobi, escrito en honor del apóstol Santiago, centra su quinto y último libro en lo que se denomina la Guía del Peregrino, una de las primeras guías turísticas de la historia que dedica el capítulo 9 a una detallada descripción de la catedral santiaguesa que podía contemplarse en aquel entonces. Uno de los extractos más bellos salidos de la pluma de su autor reza así: en esta iglesia, en fin, no se encuentra ninguna grieta ni defecto. Está admirablemente construida, es grande, espaciosa, clara, de conveniente tamaño, proporcionada en anchura, longitud y altura, de admirable e inefable fábrica, y está edificada doblemente como un palacio real. Quien por arriba va a través de las naves del Triforio, aunque suba triste, se anima y alegra al ver la espléndida belleza de este templo. Si la lectura de este pasaje resulta evocadora, más estimulante es aún la contemplación in situ de la catedral, hito de la historia de la arquitectura que por sí solo serviría para desmontar todos los argumentos y bulos que han contribuido a generar en la conciencia popular una imagen negativa en torno a la Edad Media. Según quienes han propugnado y difundido esta leyenda negra medieval, los 1000 años que conforman esta época estuvieron marcados por la barbarie bélica, la matanza indiscriminada, el retroceso cultural y el atraso científico, sobre todo, como ellos mismos dicen también, al compararse con el periodo del que vienen, la Antigüedad clásica, y con el que acontecería a su término, el Renacimiento.
Ni este último fue una novela rosa, ni aquel una era sangrienta e inculta, menos si la comparamos con las cifras que a este respecto ofrece nuestra propia era, supuesta era de oro para el avance tecnológico que, en la otra cara de la moneda, perpetró uno de los mayores genocidios humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Si todo esto no basta para que ese equivocado pensamiento sobre el medievo desaparezca definitivamente, ¿qué me decís de la arquitectura gótica? En medio de las supuestas tinieblas que envolvieron la historia medieval, el hombre fue capaz de erigir los edificios de la luz por excelencia, cuya destacada altura marcaría el skyline de importantes ciudades europeas. Pero el gótico no habría podido iniciar su andadura sin los avances emprendidos por el románico, primer estilo internacional que se da en el viejo continente tras la caída del Imperio Romano de Occidente el año 476. De hecho, la propia palabra románico deriva de un nuevo modo de entender y hacer arte que, inspirándose en postulados romanos, alcanza metas que suponen un claro perfeccionamiento y evolución de aquellos. El auge de este periodo de florecimiento cultural y artístico fue posible gracias a que, en el horizonte del temido año 1000, se frenaron para siempre las invasiones externas, constituyendo la batalla de Lechfeld del 955 una victoria absoluta del Imperio Otoniano contra los magiares. Se auspicia así una creciente bonanza económica, comercial y cultural al no sufrir saqueos ni tener que destinar fondos al engrosamiento militar, circunstancias que posibilitan también una inusitada unidad en la cristiandad occidental, un retorno al orden que refuerza enormemente la figura del Papa de Roma. Se incentivan, al hilo de esta boyante coyuntura, reformas eclesiásticas destinadas a implantar el rito romano en todo el continente y también reformas monásticas, destacando especialmente la promovida por la Orden de Cluny, que desde Borgoña realiza fundaciones en buena parte de Europa occidental. En esta labor unificadora del cristianismo es donde juega un papel fundamental el arte románico, que se desarrolla cronológicamente en torno al 1000-1200, centurias que engendraron una nueva forma de hacer arquitectura que, andando las décadas, comprendería también un nuevo modo de afrontar la escultura y la pintura. Para un mejor estudio del románico, los especialistas han dividido su trayectoria en 3 subperiodos con características propias que, por otro lado, integran un lenguaje plástico universalmente reconocible. El primer románico, también llamado románico lombardo por tener su origen en esta región italiana, que va del 1000 al 1050 aproximadamente y que se extiende por el sur de Francia y los condados catalanes y aragoneses. El románico pleno, que vendría a ser la era del clasicismo románico, comprendido entre el 1050-1150 y con un mayor ámbito de divulgación, y, finalmente, el románico tardío o tardorrománico, que entre el 1150 y 1200 lleva al estilo a la cumbre de su técnica y expresión artísticas. Aunque sus pautas compositivas y estilísticas son perfectamente identificables en unas zonas y en otras, hemos de entender que el románico es uno y, a la vez, muchos, ya que, en el proceso de su masiva expansión en la fase plena, este tuvo que ser adaptado a las necesidades, objetivos y tradiciones de cada zona en la que se implantó. Esta serie de desarrollos locales generan un fenómeno que el catedrático Isidro Van Otorviso calificó de complejidad románica y que muchos autores han denominado escuelas regionales, motivo de intrincados debates en los que no vamos a meternos. Más allá de los estilemas particulares de cada sabor románico local, podemos determinar sin mayores dificultades logros generales aplicables a la mayor parte del bagaje románico. El más destacado de ellos, sin duda, el abovedamiento completo de los edificios, una forma de construir heredada de la arquitectura romana que es perfeccionada por los maestros medievales, siendo lo más común en las grandes fábricas el empleo de bóvedas de medio cañón sobre arcos fajones en la nave central y bóvedas de aristas en las laterales. Unido a esto, se va desarrollando una clara intención de articular perfectamente toda la estructura arquitectónica, a raíz de la cual se crea el tramo,
unidad básica de organización espacial delimitada en el interior por los arcos fajones de la bóveda central, los arcos formeros que la separan de las naves laterales, los pilares compuestos en que se apean y, ya en el exterior, por contrafuertes alineados a la altura de los susodichos fajones. El tramo fue, sin duda, la mayor innovación de la arquitectura románica y su herencia puede contemplarse hasta el final de la Edad Media. Es en el contexto del románico pleno en el que el estilo llega a las lejanas terras galegas que ensalzara en sus versos la poetisa Rosaria de Castro. En su difusión a este y otros territorios jugaron un papel trascendental, aunque no único, los caminos de peregrinación a las ciudades santas, que eran Roma y Jerusalén, y a las que pronto se uniría Santiago de Compostela, hacia donde confluyen las diversas ramificaciones del Camino de Santiago. Si bien quedó configurado con seguridad a inicios del siglo XI, peregrinaciones hacia el sepulcro jacobeo se documentan desde el siglo IX, en que se descubrieron los restos del apóstol, pero fue en los siglos centrales del medievo cuando el auge de la piedad y la devoción favorecieron el pleno desarrollo de estas vías de comunicación, jalonadas en etapas a cuyo frente hospicios, monasterios y otras instituciones proporcionan alimento y reposo al cansado peregrino, igual que hacen en la actualidad las vías de servicio de las carreteras en beneficio del conductor que emprende un viaje de varias horas. 1067 es la fecha acotada de inicio del románico gallego, que encuentra su primer eslabón en la reforma de la iglesia monacal de San Antolín de Toques, donde se observa todavía un lenguaje emparentado con el primer románico. La eclosión del románico pleno, que coparía toda la atención del entorno gallego en general y coruñés en particular, fue, evidentemente, la Catedral de Santiago de Compostela, construida entre el 1075 y el 1211 gracias a la decisiva intervención e implicación de una serie de agentes sin los cuales no habría podido obtener el lugar que merecía. El patrocinio de los reyes de León, desde Alfonso VI hasta Alfonso IX, dotó de abundantes fondos económicos a la obra, promovida en sí por los obispos de la diócesis de Compostela, destacando las labores de Diego Peláez y Diego Gelmírez, que concibieron una obra firmemente pensada y organizada desde el inicio que, no obstante, no se remataría bajo nuevos planes hasta que el maestro Mateo proyectara en la fachada occidental el Pórtico de la Gloria. En estos 146 años de incansable trabajo, hubo claramente una organización laboral muy bien establecida para tener un férreo control de todo el proceso constructivo. Los fondos económicos procedían de un organismo llamado obra o fábrica que contaba con rentas propias y donativos de toda índole, como limosnas, parias obtenidas de los musulmanes o impuestos como diezmos, todos ellos administrados por el operarius. Este trabajo podía también desempeñarlo en ocasiones el propio arquitecto, denominado en las fuentes primarias Magister Operis, literalmente maestro de la obra, que cuenta con una formación eminentemente práctica y cuya crucial intervención le valió en el contexto un notable prestigio social. Finalmente, y sobre todo en obras de gran envergadura como la que nos atañe, se designaban una serie de capataces para dirigir los diversos equipos de canteros y albañiles que seguramente operaban, al igual que en el gótico, en forma de cuadrillas itinerantes. Pero la idea de que fueron monjes peregrinos los artífices de estas obras es una leyenda romántica. Lo que sí puede afirmarse claramente es que parte del clero tenía nociones de arquitectura, como vimos al inicio con el autor de la Guía del Peregrino del Codex Calixtinus. Explicado el contexto histórico-artístico, estamos ya preparados para afrontar el análisis propiamente dicho de la Catedral de Santiago de Compostela. Hemos de entender primero que la importancia que tenían entonces las reliquias de santos, mártires y otros personajes importantes para la religión cristiana alcanzaba unos niveles que son hasta difíciles de imaginar en nuestro mundo actual. No existía fundación cristiana, fuera del tipo que fuera,
que no tuviera su razón de ser en la posesión de los huesos de un santo, ya que estos eran considerados una fuente espiritual de la que emanan poderes sagrados con los que se buscaba el contacto con el más allá y una protección milagrosa. Es así como puede comprenderse el incalculable valor que tuvo el hallazgo de los restos óseos del apóstol Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro por parte del entonces obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien, tras descubrir el túmulo apostólico en torno al 820-830, comunicó inmediatamente la noticia al rey de Asturias, Alfonso II el Casto. Con motivo de este descubrimiento, el monarca obetense mandó erigir una primera basílica prerrománica que, ante la creciente afluencia de peregrinos y de la comunidad a la que servía, fue reemplazada por una de mayores dimensiones en tiempos de Alfonso III el Magno, iniciada hacia el 872 aproximadamente y consagrada con total seguridad el año 899. Se trataba de una iglesia de 3 naves con ábside de testero recto articulado en torno al sepulcro jacobeo, que fue el único elemento no dañado durante la aceifa que lanzó Almanzor contra Compostela en el 997. La basílica fue rápidamente reconstruida por los reyes leoneses Bermudo II y Alfonso V. Igual que sucediera con la primitiva iglesia de Alfonso II, el aforo de la basílica de Alfonso III se quedó pequeño hacia el último tercio del siglo XI, momento en el que, ya fijadas las rutas de peregrinación hacia Santiago, se multiplicó exponencialmente la cantidad de viajeros que transitaban estas rutas. Existía en esta época, además, un culto compartido entre la diócesis y otras instituciones religiosas, en especial la comunidad monástica de Antealtares, cuya propiedad será crucial para entender la primera campaña constructiva del conjunto catedralicio. En el engrandecimiento de la sede compostelana va a jugar un rol muy importante el obispo Cresconio, que convocó numerosos sínodos con la finalidad de darle a Santiago de Compostela el rango que se merecía dentro de la topografía del cristianismo occidental. En 1095, ya avanzada la primera fase de las obras, se logra trasladar la sede episcopal de Iria Flavia a Compostela con el beneplácito del Papa Urbano II. Si con Cresconio nace la idea de levantar una monumental catedral en loor del apóstol Santiago, es al obispo Diego Peláez a quien debemos el inicio de su construcción. Peláez accedió a la cátedra episcopal en el 1070 y en su empresa de la catedral compostelana recibió el apoyo del rey Alfonso VI el Bravo, quien en un concilio magno celebrado el año 1075 donó parte de las parias obtenidas de Granada a la factura de la iglesia. En ese mismo concilio se decretó el paso del viejo rito hispano mozárabe al rito romano, tal y como lo estableció la Reforma Gregoriana. Es el año 1075 el que la mayoría de autores, fuentes e inscripciones señalan como de inicio de las obras catedralicias, si bien sigue habiendo debate sobre la fecha exacta, pensando algunos expertos que, en verdad, la obra comenzó unos años atrás. Esta primera campaña de Diego Peláez acometió las obras de la cabecera con su girola, elemento arquitectónico que la emparenta con el llamado Grupo de Iglesias de Peregrinación, un conjunto de 5 templos con características similares pensados para facilitar la circulación de los peregrinos por las naves laterales y el deambulatorio, y así no interrumpir la celebración de los actos litúrgicos. Todas estas iglesias se reconocen por sus grandes dimensiones, la pericia desplegada en sus trazas y la seguridad en su composición, que es la de un edificio con planta de cruz latina, con nave central y 3 o 5 laterales que se cruzan con un transepto de 3 naves. Aparte de tener que salvar importantes obstáculos topográficos, que serían mucho más acentuados conforme se progresara hacia la fachada occidental, Peláez tuvo que lidiar con el citado problema de la propiedad compartida, resultando clave en este sentido la firma de la Concordia de Antealtares en el 1077.
el obispo acordó con los monjes de Antealtares la necesaria destrucción de su iglesia a cambio de que les cediera el culto de las nuevas capillas de la Girola, consagradas a las mismas advocaciones que las de aquella, El Salvador, San Pedro y San Juan. Se aunaban así el antiguo culto de Antealtares con el nuevo culto de Santiago en un mismo espacio. Entre estas capillas se abren unos primeros accesos, solución constructiva única de Compostela. Por un lado, la puerta de la Vía Sacra, reservada a los peregrinos hasta la erección de la puerta francígena, y, por otro, la puerta de San Pelayo, privativa del clero. En el ámbito concreto de la Capilla del Salvador, dos capiteles historiados, donde se figuran respectivamente al rey Alfonso VI y al obispo Diego Peláez, nos comentan en unas filatelias en latín la fundación y consagración de una obra concreta, muy seguramente esta misma capilla. Son los capiteles el principal soporte figurativo de esta primera campaña, y en ellos se desarrolla un programa iconográfico a la altura de los que se esculpirán en las portadas del transepto y, por supuesto, en el pórtico de la gloria. Peláez medita en la cabecera un programa de tipo homilético, es decir, una transposición a piedra del contenido de los sermones religiosos. En este sentido, los capiteles ofrecen una abundancia de motivos zoomorfos reinterpretados en clave didáctica y moralizante, extraídos de fuentes diversas como la mitología clásica, los bestiarios, las fábulas o el fisiólogo, un manual pseudocientífico que describe especies animales reales y fantásticas, estas últimas tan verdaderas a ojos de una persona medieval como las primeras. Trasladadas al contexto sacro de la cabecera santiaguesa, podemos contemplar, por un lado, animales de presa y bestias mitológicas como arpías y dragones que encarnan el mal del mundo, el cual acecha por todas partes y ante el que uno mismo debe ser algo más que un mero espectador, se debe adoptar una postura de continua lucha. Y por otro, animales seriados con finalidad decorativa, como águilas y leones, cuyos nobles valores inspiran la confianza en la salvación eterna mediante la penitencia, tal y como pregonaba la Reforma Gregoriana. Existe también un tipo de capiteles en los que la presencia humana adquiere un papel protagónico junto a los animales, y generalmente figuran escenas extraídas de la historia pagana. De entre estos últimos, sobresale el capitel que narra el episodio del ascenso a los cielos de Alejandro Magno, emperador que encarna, según la Iglesia Católica, los pecados del orgullo y la soberbia, al ser alguien que siempre estuvo apegado a los bienes terrenales. Quizás no sea casual que este capitel se encuentre en la misma capilla del Salvador donde está el capitel fundacional de Alfonso VI, quien comparte con el macedonio la figura del rey emperador conquistador, debiéndole a sus campañas militares la toma de Toledo, vieja capital visigótica, en el 1085. Se está advirtiendo al monarca que, de seguir ese camino, no se reunirá con Dios, sino con el diablo. Hay que entender esta licencia iconográfica por las difíciles relaciones entre Diego Peláez y Alfonso VI, quien accedió al trono de León tras encarcelar a su hermano García de Galicia en el 1071, acto autoritario que desencadenaría en el 1087 una revuelta encabezada por el conde Rodrigo de Obéquiz, en la que participó el propio obispo. Esta se saldó con su encarcelamiento y deposición del cargo episcopal un año después en el concilio de Usillos, lo que acarrearía no pocos problemas con el Papa, ya que, además, el monarca colocó arbitrariamente en los puestos clericales a gente fiel a su causa para tener un absoluto control del poder eclesiástico, el cual, según la Reforma Gregoriana, debía estar supeditado a los representantes de Dios en la tierra. Teniendo esto en cuenta, es bastante probable que el capitel de Alejandro Magno sea un exemplum dirigido encubiertamente a Alfonso VI, al igual que lo pueden ser los otros dos capiteles de la Capilla del Salvador. El que está inmediatamente enfrente del capitel del monarca figura a una sirena de doble cola agarrada por unos personajes a los que podría estar arrastrando a la perdición con sus cánticos. El otro representa a dos grifos afrontados ante el cáliz de la Eucaristía.
Ambas criaturas mitológicas son reinterpretadas como amenazas para el poder eclesiástico, de igual manera que la política de control del rey leonés va en contra de los designios de la Santa Iglesia. En lo referido a los arquitectos, el Códice Calixtino da los nombres de los maestros canteros Bernardo el Viejo y Roberto, que dirigen a otros 50 canteros más o menos, encargándose de la administración los operari Wicarto y Segeredo. Mucho se ha escrito en torno al origen extranjero de los maestros de la primera obra compostelana, relacionando tanto sus nombres como los estilos de las diferentes labras de los capiteles con talleres franceses formados en el entorno del Camino de Santiago. Con la deposición de Peláez de la diócesis de Compostela, las obras sufren un primer parón de varios años hasta que se documenta en 1094 el establecimiento de un nuevo obrador dirigido por el maestro Esteban, procedente de la zona navarro-aragonesa, donde casualmente se encontraba entonces el exobispo compostelano, por lo que no hay que descartar que, en su constante contacto con el obispo de Pamplona, Pedro Rodez, Peláez recomendara a Esteban para concluir lo que él no pudo. Este Magister Operis trabajó en la cabecera compostelana hasta 1101, cuando se marcha a dirigir las obras de la Catedral de Pamplona y, por ende, debe abandonar su anterior puesto. Su labor, aunque reducida, fue trascendental para la segunda campaña constructiva, ya que terminó la girola añadiendo 2 capillas más, dedicadas a Santa Fe y San Andrés, de planta poligonal, seña estilística original que permite identificar la mano de Esteban. Asimismo, es harto probable que a él se deban una parte considerable de los muros del transepto, al que se abrieron otras 4 capillas más, 2 por cada brazo. Se puede dar por concluida la primera campaña constructiva de la Catedral de Santiago de Compostela en 1105, año en que el obispo Diego Gelmírez consagra las capillas de la cabecera, augurando así una nueva y prolífera etapa de la fábrica compostelana. Diego Gelmírez empezó a ocupar la cátedra en 1101, mismo año de la marcha del maestro Esteban, y fue su gobierno el de un obispo con ambiciones de poder, uno de cuyos máximos logros fue transformar a Compostela en sede metropolitana en 1120, convirtiéndose así en su primer arzobispo. Su relevancia en la política leonesa no fue menor, ya que siempre intentó, acorde a los postulados gregorianos, hacer prevalecer la autoridad eclesiástica sobre la monárquica, hasta el punto de convertir el territorio diocesano en un señorío independiente, ante el cual permaneció hasta 1140, no sin antes pasar un tiempo entre rejas. Consagradas las capillas de la campaña de Diego Peláez, acto que quedó fijado en unas inscripciones en la Capilla del Salvador, Gelmírez tomó una serie de decisiones que dieron un impulso arrollador al avance de las obras catedralicias. En primer lugar, remodeló la zona del altar mayor, bajo la que se halla la cripta con los restos del apóstol y sus discípulos, hoy guardados en una urna de plata del siglo XIX. Se respetó el mausoleo original, supuestamente erigido por los propios Atanasio y Teodoro, y se magnificó toda la capilla mayor, hoy envuelta por exuberantes decoraciones barrocas. El siguiente paso fue terminar el transepto para así poder proceder con el cuerpo de naves, para lo que se tuvo que derruir la vieja basílica alfonsina en 1112. Todo estaría prácticamente concluido, según el Liber Sancti Jacobi, hacia 1122, salvo la fachada occidental, finiquitada por el maestro Mateo. Para las naves, el arquitecto de esta etapa adoptó un módulo que dotó de armonía estructural al conjunto, cuya base es el ancho de una nave lateral, al que llamaremos X. Partiendo de ahí, la nave central mediría el doble, es decir, 2x, mientras que la altura de una nave lateral sería 2,5x y la de la central se elevaría hasta 5x. Por encima de las naves laterales corre una tribuna que llega a rodear a la misma girola y su altura es de 1,5x. Esta calculada planificación estructural se complementa con un igualmente bien calculado sistema de empujes y contrarrestos.
La bóveda de cañón de la nave central se articula en tramos mediante arcos fajones, en los cuales descargan sus pesos las bóvedas de cuarto de cañón de las tribunas, a su vez apeadas sobre las naves laterales, cubiertas con bóvedas de aristas. En el exterior se colocan en los muros contrafuertes perfectamente alineados con los arcos fajones, y dichos contrafuertes quedan engatillados en su parte superior por sucesiones de arquillos de medio punto, obteniendo con todo ello un conjunto perfectamente trabado. Con respecto a los pilares compuestos que hacen de soporte en el interior, en la zona del transepto se observa en ellos una alternancia rítmica entre pilares cuadrados y redondos, todos ellos, igual que en la nave central, con columnillas adosadas a sus lados y esquinas que enriquecen su plasticidad, todas coronadas por capiteles donde predomina la temática vegetal y se nota una clara ausencia de programa iconográfico, destacando algunas escenas como la del castigo del avaro en el brazo norte. Las tribunas, a su vez, se abren a la nave central por medio de ventanas dobles separadas por un parteluz y cobijadas por un arco de medio punto de mayor diámetro, conformando así un triforio. Lo más destacado del programa gelmiriano son, sin duda, las portadas norte y sur del transepto, hitos fundamentales en el desarrollo de la portada románica que nos introduce en la cuestión de la lectura de las imágenes en el medievo. Muchas veces se alude a estos pórticos con la metáfora de las Biblias en piedra, ya que todos sus elementos arquitectónicos son susceptibles de recibir la figuración de un elaborado programa iconográfico donde se da un elevado desarrollo de la narratividad visual. Esta, por supuesto, se organiza jerárquicamente según la importancia de los elementos o episodios representados, reservando las escenas principales a las partes en altura y al fondo, es decir, los tímpanos. La compleja carga simbólica que llega a observarse en estas iconografías nos hace pensar en el receptor de dichas imágenes. Las portadas, por su posición, iban destinadas a todo el público, mientras que, por ejemplo, ámbitos privados como los monasterios se destinaban a los monjes de la regla que lo regentaba. Dentro de las primeras hay que distinguir una serie de 4 niveles de lectura en base a las interpretaciones extraídas de los exégetas medievales: el sentido literal, que es la escena o elemento propiamente dicho; el sentido tipológico, que se refiere a las asociaciones entre pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento; el sentido moral, aquel mensaje que el espectador asimila para ser un buen cristiano; y el sentido anagógico, el más hermético, ya que implica la abstracción del pensamiento humano para poder elevarnos hacia Dios. Estas nociones son necesarias a la hora de acercarnos a las portadas del transepto compostelano. La puerta francígena en el lado norte, así llamada por pasar por ella los peregrinos de Santiago, y la puerta de las platerías al sur. La primera fue sustituida en el siglo XVIII por la fachada de azabacherías, trasladándose parte de sus relieves al Museo de la Catedral y otra parte a la puerta meridional. Su estructura, precedida por un atrio llamado Paraíso y que protagonizaba una fuente, la Fons Mirabilis, fue la que emuló, con cambios, la puerta de platerías. Se articulaba en 2 pisos, el bajo con doble vano de medio punto con 3 arquivoltas que cobijan respectivos tímpanos, apeadas en columnillas y sobre el que corre un friso. Por su lado, el piso superior, continuando este plan y separándose del nivel inferior con una cornisa recorrida por canecillos, habría otras 2 ventanas que aportaban iluminación directa a las tribunas y también se proyectaban en perspectiva con sucesivas arquivoltas y columnillas. Se documentan en la labra de sus relieves hasta 4 maestros, hallando solo 2 en la vecina puerta de platerías, que serían el maestro de las tentaciones y el maestro de la transfiguración. Ahora bien, el desarrollo de esta portada meridional no fue resultado de un proyecto inicial organizado y ejecutado sin modificaciones de principio a fin, sino que este fue alterado con el fin de dar mayor realce a los tímpanos.
Para cuando se dio este giro, las esculturas del primer proyecto ya estaban realizadas, por lo que, claramente, no se adaptaban al nuevo marco establecido, requiriéndose la mano del maestro de la puerta francígena, tradicionalmente conocido como el maestro de platerías, para rellenar los huecos dejados por la ampliación espacial. El resultado de estos desajustes entre arquitectura y escultura fue un rompecabezas de lastras relievarias que terminó de complicarse al trasladar aquí parte de los relieves de la puerta francígena en el siglo XVIII. La improvisación sobre la marcha dio al traste con un proyecto inicial perfectamente pensado y articulado, observando además la presencia de diversas manos que devienen en una completa falta de unidad estilística e iconográfica, si bien los nuevos relieves encontraron acomodo en el programa aquí representado. Si la puerta francígena encarnaba la caída del humano con el pecado original del Antiguo Testamento, la puerta de platerías anunciaba su redención con la emanación de la luz de Cristo del Nuevo Testamento. El tímpano izquierdo de platerías se focaliza en la representación de las tentaciones de Cristo, donde destaca la figura de una mujer portando una calavera, símbolo de la mujer adúltera según el Códice Calixtino. Por su parte, el tímpano derecho se divide en dos mitades. La superior contiene la adoración de los magos, mientras que la inferior dispone varias escenas del ciclo de la pasión de Cristo, como el prendimiento o la flagelación. El friso que se desarrolla por encima de los tímpanos está centrado por Cristo Rey, al que flanqueaba por ambos lados el colegio apostólico completo, del que se conservan 9 figuras, entre ellas la de Santiago entre cipreses, tras la cual corre una inscripción que podría aludir a la coronación de Alfonso VII. En las enjutas de los arcos se disponen ángeles trompeteros del Apocalipsis, mientras que la zona central bajo los pies de Cristo Rey nos muestra unas labras que sobresalen del marco al no disponer del espacio entre arcos pensado en el primer proyecto original. Se completa el programa escultórico con las columnillas marmóreas y las jambas laterales, con escenas como la creación de Adán y con los canecillos de la cornisa, entre los que se alojan metopas y cobijas en cuyas superficies se labran rosetas. El conjunto catedralicio se completaba, nuevamente según el Calixtino, con un total de 9 torres que solo estaban construidas en parte, 2 flanqueando cada brazo del transepto, otras 2 la fachada occidental, 2 para las cajas de escaleras habilitadas en las axilas de la catedral y, finalmente, el cimborrio, que sería sustituido posteriormente por otro de factura gótica. A esto cabe añadir el mobiliario litúrgico gelmiriano, formado por un frontal de plata para el altar, un baldaquino o ciborio, 3 lámparas también de plata, un retablo igualmente argénteo y un rico ajuar. De este tesoro, que se protegía con una reja, nada se conserva. Finalmente, en el flanco norte, él mismo mandó erigir el palacio arzobispal, aunque este como tal no se levantó hasta la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIII. Consta de 2 módulos, uno paralelo a la fachada del Obradoiro y otro concebido como prolongación de esta, y en la planta superior de este último hallamos una magnífica estancia, el salón de ceremonias, sustentado en bóvedas de crucería y ménsulas, cuyas figuras delatan claramente el estilo del taller del maestro Mateo. Esta sala nos anuncia en parte lo que veremos con mayor detenimiento en el Pórtico de la Gloria en el segundo vídeo. El primero llega ya a su inevitable final. Si os ha gustado el contenido, recordad suscribiros al canal, si es que aún no lo habéis hecho, dejar un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderos la segunda parte de la Catedral de Santiago de Compostela ni ninguno de los otros vídeos que están por venir. Muchas gracias y hasta la próxima.